Hacer el cheat meal o el domingo libre mamita solamente si hicimos correcto todos los días de la semana, de lunes a domingo, hicimos perfectamente la dieta. Si estamos sobre todo en una competición, preparando para un campeonato, y hicimos las 6 o 7 comidas que tenemos que hacer a rajatabla y no nos salimos nunca de nuestra dieta, yo diría que no solamente es permitido, sino que es recomendable, incluso algunas veces hasta obligatorio, hacerse una cheat meal o una comida trampa o como la quieran llamar. Bienvenidos a Fitness Más. Estamos en la sección Su Pregunta No Molesta, que es la sección de Fitness Más, en donde voy a tratar de contestar a todas sus preguntas desde mis más de 30 años de experiencia en el culturismo y fitness de competición. Pero antes de ir a la primera pregunta, le quería hacer en primer lugar agradecerles a todos aquellos que preguntaron. Tengo más de 200 preguntas por responder. Me veo gratamente sorprendido por la cantidad de gente que ha preguntado. Respondo preguntas de Instagram, de Facebook, de YouTube. Algunas, las que son cortitas, he respondido algunas en los comentarios. Y otras, siempre voy a elegir 5 más algún plus, lo voy a hacer por acá. Así que voy eligiendo algunas para ir respondiendo en los programas. Y quería aclarar con respecto a las preguntas que veo que gran porcentaje de las preguntas está referida a suplementación química. Desde Fitness Más, y sobre todo aquellos que nos conocen desde el principio, ya estamos en la 6ª temporada, o sea que hace más de 5 años, casi 6, que estamos en YouTube. Nosotros, tanto yo como mis invitados, nunca recomendamos el uso de suplementación química. Más allá de que aceptamos, y podemos hablar al respecto, hay profesionales que son los que se encargan de recetar de alguna manera todo tipo de suplementación química, aunque como siempre digo, si van a ir a un profesional, siempre elijan a aquel que esté relacionado con la medicina deportiva, a un especialista en la misma. Así que, dicho esto, aclarado esto, vamos a la primera pregunta. Alexander Rey, vía Instagram, me dice: teniendo en cuenta etnia, biotipo, economía, ¿qué país o qué región es la que tiene más potencial en el culturismo? Saludos. Bueno, es una pregunta bastante fácil de responder, ya que podemos considerar, o al menos yo considero, que desde hace muchos años la región, por decir de alguna manera, donde hay mayor potencial, creo que la pregunta concreta es ¿qué país o región es la que tiene más potencial? Exactamente. La que tiene más potencial sin duda son los países árabes. Egipto, Arabia Saudita, Kuwait, toda esa región yo creo que puede ser por varios factores. Básicamente por un factor genético. Este biotipo que tienen los árabes es un biotipo que es una conjunción de los mejores biotipos, digamos, por llamarlo biotipo de alguna forma, digamos mejor más que biotipo, la condición que tienen genéticamente es de lograr un gran tamaño muscular, con una muy buena estructura ósea y sobre todo tener una gran calidad para ese gran tamaño. Obviamente que en todos los países y en todas las razas, podemos ver europeos, orientales, digamos, chinos, asiáticos, también podemos ver latinos del sur de Europa, italianos, españoles, latinoamericanos, con un gran nivel competitivo. Y si no, podemos repasarlo muy rápidamente: Jay Cutler, Ronnie Coleman, Franco Columbo, y así vamos a encontrar que todos los países o todas las regiones tienen un gran exponente, pero especialmente los países árabes, y en los últimos años, bueno, sin duda tenemos el mejor exponente, es Big Ramy, que es egipcio, lo tenemos a Chopin, la Chuan Chu, y más allá de estos que estoy nombrando, que es el primerísimo nivel, top del Olimpia, top 3 del Olimpia,
donde se ve reflejado este gran potencial es en los mundiales de físico-culturismo de la IFBB, si bien obviamente la NPC ha abarcado de una forma más extensa el mundo, sobre todo en el culturismo a nivel profesional, a nivel amateur, la IFBB, que tiene más tradición a nivel internacional, tiene un nivel fuera de serie en todos los mundiales. Tenemos 30, 35 por categoría de competidores, y siempre vamos a ver que las copas por equipos, o al menos los top 3 en todas las categorías, en un momento eran las categorías más bajas en cuanto a peso, hasta 70, hasta 75, ahora pasa en todas las categorías, en la 90, 95, 95, 100 y más de 100, siempre en el top 3 tenemos un árabe, o un egipcio, o un kuwaití, o un representante de cualquier país árabe, como puede ser Arabia Saudita. Y también tengan muy en cuenta, cuando vayan a ver en top 3, también siempre hay un colado algún hindú. India, sorpresivamente, y tal vez por la cantidad, tiene más de 1.500 millones de habitantes, y el culturismo es un deporte muy respetado y muy admirado en la India. Lo sé, nunca estuve en India, pero conocí varios hindúes, y cuando, por ejemplo, que estoy en muy buena condición física, que he estado viajando por algunos países, especialmente del sudeste asiático, y me he cruzado con hindúes, enseguida me preguntan si entreno. La pregunta típica de ellos es how much your bench, como los americanos, cuánto levantás, o en press de banca, o cuánto pesás, o ese tipo de pregunta, o se sacan fotos. Entonces me doy cuenta que los hindúes tienen cierta admiración por el trabajo físico. Y obviamente Irán, yo creo que hoy es la meca real, la meca del culturismo, o uno de los países, la gran potencia, sobre todo, porque me pregunta Alexander, en la pregunta él me dice, teniendo en cuenta la etnia, biotipo y economía. Digamos que Irán no es un país del primer mundo, o al menos eso es lo que nosotros nos hacen percibir desde los medios. Tiene un potencial de atletas, sacándolo a Chopin, tiene muchísimos representantes, tanto a nivel profesional y ni hablar a nivel amateur. O sea que, para mi punto de vista, y creo que para la mayoría, obviamente sacando a Estados Unidos, que es una potencia económica y es una región donde tenemos todas las razas, porque ahí vamos a ver orientales, europeos, latinos viviendo, pero es la excepción, ya que ahí se encuentra donde nació el fisiculturismo, en California, y todo el país, obviamente, por el desarrollo que tiene en su economía del deporte, va a tener más exponentes. Pero teniendo en cuenta lo que pregunta Alexander, teniendo en cuenta también la economía, podemos decir que Irán sería actualmente el país que más se destaca en cuanto al fisicoculturismo. Así que, contestada esta, vamos a la próxima pregunta. Javi Márquez, vía YouTube. Hola Simón, ¿entreno pesado en rango entre 8 a 10 repeticiones? ¿O mejor buscar conexión mente-músculo en rango de 12 a 15 repeticiones con descanso sobre 30 segundos entre series? Bueno, acá lo que está preguntando él, básicamente, él presupone que si hace menos repeticiones, dice entre 8 a 10 repeticiones, no hay una conexión mente-músculo. A ver, yo lo que te puedo recomendar, Javi, es que vos hagas un rango entre 8 y 12 repeticiones, pero siempre con una conexión mente-músculo. La conexión neuromuscular que tenemos, o sea, sentir el músculo, es independiente de la cantidad de series o repeticiones que vos puedas hacer. Vos podés hacer 6 a 8 repeticiones con una conexión mente-músculo perfectamente, como también podés hacer 20 o 30 repeticiones sin tener ningún tipo de conexión. Yo creo que vos tal vez te estás confundiendo un poco y presuponés que entrenar liviano y más repeticiones
va a hacer que vos te puedas concentrar y mover más el peso utilizando esa conexión neuromuscular que si trabajas pesado. No es así. Te repito, yo lo que te aconsejo es que trabajes entre 6 y 12 repeticiones, depende del grupo muscular obviamente, pero que siempre trates de desarrollar esa capacidad de mover el peso solamente con el músculo. Por ejemplo, si haces un press de banca, solamente usar el pecho y no empujar con los tríceps y los hombros, que trate de buscar esa conexión neuromuscular en todos los sistemas de entrenamiento, ya sea con bajas repeticiones o con altas repeticiones. Vamos a la siguiente pregunta. Donatello Miguel Ángel vía Facebook me pregunta: Simon, hermano, ¿vas a competir y seguir definiendo? Bueno, creo haber comprendido la pregunta. Me está preguntando si voy a competir próximamente y si sigo haciendo una dieta de definición. Donatello, amigo querido, te cuento un poco. Yo me estaba preparando, competí en diciembre del año pasado en la categoría Classic Physique, gané mi categoría y el logro del campeonato argentino, y me estaba preparando para el campeonato sudamericano que iba a hacer a principios de este año. Se suspendió una semana antes por la pandemia, y lo que tuve que hacer en un principio es mantenerme un mes más, porque estaba programado para el 12 de mayo, y finalmente se suspendió con la expectativa de que se haga en agosto o septiembre. De hecho, estaba en un principio planificado para septiembre y teníamos en agosto lo que se llamaría la NPC World Championships, que es un campeonato donde dan una Pro Card al ganador del logro de la categoría, y aparte en cada categoría, Classic Physique, Bodybuilding, Bikini, Figure, en todas las categorías, dan 2 Masters Pro Card, que es para un nuevo circuito profesional Master que hay en Estados Unidos. Lamentablemente con todo esto, creo que no se van a realizar ninguno de los 2 torneos, entonces yo me estuve manteniendo. Actualmente estoy 4 o 5 kilos arriba de mi peso de competición, arriba de 100, 101 kilos, me mantengo en ese peso, estoy con una especie de descanso, no tan descanso, con dosis pediátricas, como siempre digo, y lo que estoy tratando de definir es si competir a fin de año, ya que no voy a tener ningún campeonato que tenga un Pro Qualifier, o lo más probable, estuve pensando mucho esta semana en esto, en seguir con una especie de descanso durante 2 meses más y luego encarar una preparación, hacer un off-season muy limpio para ya encarar el año que viene la temporada de torneos y buscar 2 torneos, tal vez el sudamericano o algún Arnold Classic o Olympia Amateur, donde haya una Pro Card. No digo que le vaya a ganar a la Pro Card, pero al menos es mi objetivo tratar de competir. Nunca competí en un campeonato sudamericano, me gustaría hacerlo, o un campeonato que sea Pro Qualifier. Tanto en la categoría, en el abierto, donde dan en algunos campeonatos, como es el Olympia Amateur o el Arnold Classic, o el sudamericano, donde dan una Pro Card, como en este otro campeonato, el NPC World Championship, y hay algún campeonato más, no hay muchos, donde aparte de la Pro Card regular te dan una Pro Card. Hay 2 Masters Pro Card para los ganadores, supongo que debe ser para más de 40 años y más de 50 años, o para el primero y segundo lugar del logro. No lo sé todavía muy bien. Pero mi amigo Donatello Miguel Ángel, ese es mi objetivo, y así me estoy manteniendo, estando a la expectativa de los que nos depara esta pandemia. Así que, contestada tu pregunta, vamos a la próxima. Ángel Iquena Ríos, vía Facebook, me pregunta:
Me gustaría saber qué es lo que llegan a tomar de química los que llegan al Mister Olympia, primeros 10, o sea, un top 10. No se debe saber con exactitud quiso decir, pero vos, que sos un tipo que está en el mundo del culturismo, ¿cuánto es lo que toman esos animales? Y la segunda pregunta, ¿te animarías a tomar todo eso que toman? Dice, ¿tendrías la valentía? Abajo me dice, es una pregunta que siempre quise saber. Bueno, Ángel, te voy a contestar, obviamente que no es con exactitud, porque no estoy en la preparación de todo el mundo, pero tengo conocidos que más o menos están compitiendo a ese nivel. Tal vez no en un top 5 de un Mister Olympia, pero te diré que uno llega a un nivel de competición que usando la misma cantidad de química va a llegar a ser un top 10 del Mister Olympia, otros con la misma cantidad va a llegar a ser un profesional, digamos, del montón, por decirlo de alguna manera, no de forma despectiva, porque ser un profesional, ¿quién no quisiera ser un profesional del montón? Pero digamos que va a ser un profesional, un campeón sudamericano, un campeón del Arnold Classic, pero que no va a tener el acceso a un Olympia, y otros usando la misma cantidad, y te aseguro que conozco muchos, no van a ganar un campeonato argentino. Otros van a ganar un campeonato argentino, un campeonato colombiano, un campeonato chileno, uruguayo, peruano, ecuatoriano, boliviano, campeón español, usando la cantidad que usa un atleta que está haciendo un top 10 en el Mister Olympia. Ahora, veo que por donde viene tu pregunta, porque me decís, es bastante brava la pregunta, ¿tendría la valentía? Como que descontás que es una locura, o que hay que ser valiente, o tal vez inconsciente, para llegar a tomar esas cantidades de suplementación. Mirá, Ángel, te voy a decir sinceramente, si bien no te puedo dar 100% de exactitud, estoy bastante seguro, y conozco mucho de esto, hace más de 30 años que estoy en la competición, te aseguro que no son esas cantidades bestiales y animales que vos podés escuchar, como 10 gramos de esteroide por semana, 30 o 40 unidades de insulina, 20 unidades de hormona de crecimiento. Obviamente que el que está a un top 10 en el Olympia, supuestamente va a tomar más cantidad de aquel que compite en un campeonato a nivel nacional o a nivel local, obviamente. Pero te aseguro que no es la cantidad que muchos creen, por eso sucede que muchas veces la gente con el afán de llegar más lejos y más lejos, se mete más y más y más, no teniendo en cuenta que tu genética va a responder a cierta cantidad de suplementación química. Básicamente, y como para redondear, lo que les recomiendo a todo el mundo, que traten de llegar lo más lejos posible con la menor cantidad de suplementación que puedan. Háganlo, practiquen este deporte de la forma más natural que ustedes puedan. No digo que sea natural, porque obviamente natural no vamos a llegar ni al Olympia, ni siquiera a ser un campeón nacional de tu país, pero con la menor cantidad de suplementación, lo más lejos que puedan. No solamente lo van a lograr, si su genética se los permite, si tienen las condiciones genéticas, si tienen la garra para entrenar, si tienen los conocimientos para hacer las cosas bien, no solamente van a lograr ese objetivo, sino que van a tener un físico competitivo, no durante años, durante décadas, y de eso yo se los puedo asegurar. Así que, amigo, vamos a la siguiente pregunta. Martín, vía Facebook, por privado, me pregunta: hola Simón, felicitaciones por todos tus logros, te comento que tengo 45 años, entreno desde los 18 y he conseguido un nivel de desarrollo nunca competitivo, solo tonificado y con poca grasa corporal, 80 kilos para 1,78 m. Me di cuenta que ya no puedo entrenar con tanto peso como antes, porque mi lesión, como tiene que, por mi lesión supongo que dice, y me dice, ¿cómo tiene que ser mi entrenamiento? Pesos, series, repeticiones. Tu consejo sería de gran ayuda. Bueno, Martín, gracias por preguntar. Yo te voy a dar mi consejo
que tengo un caso bastante parecido al tuyo. Yo soy más grande que vos tenés 45, yo tengo 8 años más que vos, y también entreno desde muy chico y con mucha intensidad. Esa es la pregunta que te hace cualquier persona de más de 40 a 45 años, sobre todo cuando venimos arrastrando algunas lesiones. Más allá de las lesiones que podamos tener, ya sea más graves o menos importantes, lo que yo les aconsejo, ya pasando los 35 o 40 años, sobre todo ya, como dice Martín, que ha logrado cierto desarrollo, aunque no sea a nivel competitivo, lo que les aconsejo es que traten de buscar aquellos ejercicios que no sean lesivos, que no tengan ningún estrés en las articulaciones, en la espalda. Me he cansado de ver casos de culturistas de primer nivel que se han retirado muy jóvenes por un exceso de peso o por ejercicios mal ejecutados o por realizar ejercicios que no estaban para los cuales no estaban diseñados biomecánicamente. Por ejemplo, un tipo alto, digamos de más de 1,80 m, probablemente, aunque hay excepciones, no esté apto para hacer sentadillas muy pesadas. Y probablemente que si las hace, aparte de no tener un buen desarrollo de los muslos, la sentadilla no es aconsejable para todo el mundo, sobre todo si es una persona alta. Lo más probable es que se termine lesionando después de muchos años de meter mucho peso, sobre todo rodillas y la columna. Entonces, mi consejo es bajar los pesos, buscar técnicas de entrenamiento que nos permitan llegar al fallo muscular, como dije en una pregunta anterior que me hacían, tratar de lograr esa conexión neuromuscular, tratar de mover el peso con el músculo que querramos desarrollar. Entonces no vamos a necesitar tanto peso, porque si estamos empujando, por ejemplo, pecho, como dije anteriormente, solamente con el pecho y no implicamos el hombro anterior y el tríceps, probablemente podamos lograr una gran congestión, una gran hipertrofia, moviendo menos peso que si empujamos con todo el cuerpo. Entonces prevenimos las lesiones. Yo tuve una lesión, yo en un momento hacía press de banca con 190, casi 200 kilos, solo. Entonces ahí tuve una lesión muy importante en el hombro que no me tuvo parado, porque igual me la banqué y competí, pero era un dolor insoportable durante 6 meses. Entonces, ya hace muchos años que hago entrenamientos muy intensos, pero con mucho menos pesos, y he descartado aquellos ejercicios que yo considero que me pueden hacer daño, me pueden lesionar. Como en mi caso puntual, no quiere decir que sea el caso de todos ustedes, en mi caso, sentadillas libres. Solamente hago sentadillas al final de la rutina y con poco peso, no más de 100, 120 o 140 kilos. Y por ejemplo los pesos muertos pesados. También llegué a hacer pesos muertos con 200 kilos, varias repeticiones. Y ahí tuve un poco de suerte, más allá de que tuve muchos problemas en los lumbares. No he tenido una lesión importante. No he llegado a tener una hernia, sí protrusión en la columna, en las vértebras. Entonces, mi consejo es que simplemente bajemos los pesos, elijamos aquellos ejercicios que no sean lesivos, y obviamente que si vos hace 20 o 30 años que entrenás, vas a tener la capacidad de discernir entre aquellos ejercicios que te pueden lastimar y aquellos que te van a beneficiar a lograr una buena hipertrofia, a tener un gran desarrollo muscular sin tener el riesgo de lesión, que obviamente va a ser el motivo para un culturista de competición. Va a ser que se termine muy prematuramente nuestra carrera. Así que, Martín, simplemente aconsejarte que seas muy inteligente cuando vayas a entrenar, disminuye el peso, mejora la técnica y quédate con aquellos ejercicios que te ayuden nada más a lograr un buen desarrollo. Y como para ir terminando, para ir redondeando, quería contestar un bonus track, como quien diría, que me hace Oliveros.fit y me dice: ¿y el domingo libre, mamita? Refiriéndose a la famosa frase del doctor Zapatelli,
Pero más allá de la broma, voy a hacer una breve referencia a lo que es el domingo libre, que siempre hablamos. Es un tema para desarrollar en un programa especial, creo que ya lo hice anteriormente. Domingo libre mamita, es el cheat meal que dicen los americanos, o el permitido que decimos en Argentina. Tal vez en cada uno de ustedes en sus países tendrán una forma diferente, pero es el día libre que no debe ser un domingo libre, sino lo que yo recomiendo es una sola comida en ese mismo día. Básicamente, como para hacerla bien corta la respuesta, es hacer el cheat meal o el domingo libre mamita solamente si hicimos correcto todos los días de la semana, de lunes a domingo, hicimos perfectamente la dieta. Si estamos sobre todo en una competición, preparando para un campeonato, hicimos las 6 o 7 comidas que tenemos que hacer a rajatabla y no nos salimos nunca de nuestra dieta, yo diría que no solamente es permitido, sino que es recomendable e incluso algunas veces hasta obligatorio hacerse una cheat meal o una comida trampa o como la quieran llamar. Incluso yo con algunos chicos que trabajé en las preparaciones los obligo de alguna forma, siempre que no hagan una locura, pero por ejemplo que se coman media pizza y un cuarto de helado. Porque muchas veces suele suceder que no lo necesitamos, nuestro cuerpo no lo pide, pero si luego de una semana, sobre todo después de venir varias semanas a dieta, hacemos una pequeña carga de grasa, de sodio y de carbohidratos, vamos a, más allá de saciar nuestras ganas por comer algo rico, algo que nos gusta, vamos a hacer una especie de carga y los siguientes 2 días, si es el domingo libre mamita, es el domingo a la noche, probablemente el lunes y martes vamos a tener una gran congestión más de lo normal. Queda en cada uno en saber elegir si tenemos que hacer el domingo libre o la cheat meal o no. Yo aconsejo que si tenemos un buen metabolismo óptimo, si estamos haciendo bien los deberes y tenemos muchas ganas, que nos demos sin ningún remordimiento, sin ningún cargo de conciencia, ese domingo libre mamita. Una cosa más al respecto. Recuerden que si van a hacer ese domingo libre, y obviamente si hicieron todo bien antes, durante toda la semana, recuerden que es prácticamente lo mismo comerte 2 porciones de pizza y un heladito que comerte 2 pizzas y 3 kilos de helado, por ejemplo. Obviamente, trata que no te reviente el hígado, pero a lo que voy, hacete un permitido y saciate bien, quédate contento, no hagas un permitido comerte una porción de pizza y 2 cucharaditas de helado, porque ese exceso de calorías y de carbohidratos que vamos a comer, simplemente lo vamos a pasar de largo, por decirlo de una manera elegante. Entonces, ya que lo vamos a hacer, date el gusto, come lo que quieras en buenas cantidades, cuídate, tampoco te atragantes. Hay casos de gente que incluso lamentablemente ha fallecido por darse un atracón de esto, y lo estoy hablando muy en serio, pero comer y sentirnos bien satisfechos para que ese domingo libre mamita haya valido la pena. Así que es el segundo programa de Su Pregunta No Molesta. Si les gustó el programa, denle like, compártanlo con todos aquellos que les puede llegar a interesar este tipo de preguntas y respuestas. Recuerden que voy a seguir contestando una vez por semana, no solo de química, pregunten de entrenamiento, de la vida misma. Me gustó mucho la respuesta esta que me hicieron sobre qué biotipos y qué lugares, qué regiones son las más con mayores potencial. De lo que ustedes quieran preguntar, pregunten. Yo voy a tratar de responderle. Y compártanlos, como les decía, con todas aquellas personas que les puede llegar a interesar este tipo de programas. No se olviden darle clic a la campanita, porque más allá de que estén suscritos o no a YouTube, cuando ustedes le dan clic a la campanita van a recibir todas las notificaciones, o sea, le van a avisar cuando haya subido un nuevo video como este. Y pregunten todo lo que ustedes quieran, voy a estar respondiendo vía Facebook, vía Instagram o en los comentarios de este video de YouTube. Y como siempre digo, gracias por ser musculoso.